Bien, hermanos, pasamos a la predicación de la palabra de Dios y como hemos leído en la lectura congregacional, tenemos Génesis 24 como el pasaje o el capítulo o la sección del libro de Génesis que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Lo hemos leído antes por lo largo que es el pasaje y ahora vamos a pasar a la exposición de ese pasaje. Bien, hermanos, vamos a pedir la bendición de Dios para este tiempo. Padre Dios nuestro, venimos ante tu bendita presencia para darte gracias y alabarte y bendecirte, Señor, por tu palabra, por tu evangelio que podemos orar, que podemos cantar y que podemos escuchar y ver y recibir aún de las páginas de las Escrituras, incluso en pasajes en los que no somos conscientes siempre de que ese mensaje de redención y de salvación está presente. Así que te rogamos, Padre, que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas los dichos de mi boca, mi preparación, y por encima de todo, lo importante es que tú, oh Dios, seas manifestado, que el Evangelio sea presentado y Cristo mostrado al pueblo de Dios. Te rogamos para ello la guía del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, pues estamos, sí, en Génesis capítulo 24. Espero que tengáis el libro abierto porque haremos alusiones a este largo capítulo. Me gustaría empezar haciéndote una pregunta, y es si estás preocupado por la continuidad de la Iglesia. De la Iglesia en general, en este mundo, si estás preocupado por la continuidad de tu iglesia local, miembros de la IBE, ¿estáis preocupados por la continuidad y supervivencia de vuestra iglesia local? En un mundo cada vez más laico, en un mundo cada vez más ateo, un mundo hostil hacia todo lo que sea una mínima insinuación a lo que es Cristo, en un mundo en el que hay ataques hacia la iglesia desde fuera y desde dentro, uno se pregunta, ¿podrá sobrevivir la iglesia? ¿Somos los cristianos una especie en extinción? ¿Habrá iglesia dentro de 50, 100 años? Si el Señor no ha venido, ¿habrá iglesia? ¿Nuestros hijos llegarán a ser cristianos? ¿Nuestros hijos llegarán a ser miembros de la iglesia? ¿Y nuestros nietos? La nación de Israel se preguntó esto en infinidad de ocasiones también. Israel es la iglesia del Antiguo Testamento y en diferentes momentos de su historia también temió por su existencia como nación. La pregunta es, ¿prevalecerá el pueblo de Dios en medio de tanta apatía, en medio de tanta hostilidad, en medio de tantas pruebas, en medio de tantos zarandeos? El pasaje que vamos a considerar hoy, aunque incluye muchas aplicaciones prácticas para la vida de los creyentes, y algunas mencionaremos, no todas por mor del tiempo, pero nos muestra que sí, que la iglesia de Dios prevalecerá. Hoy hablamos de un pasaje en el que vemos a Dios proveyendo esposa para Isaac, Rebeca, la esposa destinada a Isaac. Este pasaje responde a esa pregunta. Y como hemos estado viendo en estas semanas, Dios le había prometido a Abraham la tierra de Canaán y mucha descendencia, y que a través de él y de sus descendientes se bendecirían todas las familias, cuando no naciones de la tierra, y que el pueblo de Dios poseería la puerta de sus enemigos, y que sería tan numeroso como las estrellas de los cielos y los granos de la arena del mar. Y Abraham y Sara ven el cumplimiento inicial de estas promesas en su vejez, con el nacimiento milagroso de su hijo Isaac. Sin embargo, ahora las promesas de Dios parecen encontrarse en otro callejón sin salida, aparente. En el versículo 1 se nos dice que Abraham era ya viejo. Se nos habla de la prosperidad de Abraham, de la bendición de Abraham. ¿Veis? Versículo 1 lo tenéis delante vuestro, pero se nos enfatiza que él era viejo. Y luego añade, para dar más énfasis de nuevo, vemos que esto es muy recurrente, ¿verdad? Este tipo de repeticiones en las introducciones, como hablábamos de la vida de Sara, que se habló de la vida de Sara y de los años de la vida de Sara,
en el pasaje anterior, y luego se nos anuncia su muerte, ahora se nos dice que Abraham era ya viejo, que era avanzado en años, y Sara, además, la matriarca de Israel, ha muerto. No hay madre en Israel. A menos que Abraham pueda encontrar una esposa para Isaac, que por cierto ya tiene 40 años, no habrá más descendencia. Sin descendencia no habrá nación de Israel. Y en última instancia, sin nación de Israel, no habrá un Mesías prometido, que sería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente mediante el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que hay que salir de esta situación. Ya es hora de que Abraham, según las costumbres de su tiempo, disponga un matrimonio para Isaac. Y claro, la forma más fácil de arreglar el matrimonio de su hijo es seleccionar una de las muchas cananeas que había. Es más, la puede escoger él mismo. Pueden ir pasando. Abraham es un hombre rico y muchos hombres importantes entre los pueblos de Canaán estarán encantados de presentar a sus hijas para emparentar con ese gran terrateniente, con ese hombre tan rico y próspero. Parecía fácil. Y incluso en la cabeza de Abraham podía tener cierto sentido. Así puedo combinar la riqueza de alguna princesa cananea con las riquezas que yo tengo, y entonces puedo ayudar o puedo acelerar el cumplimiento de las promesas de Dios de tener tierra y de poseer este lugar. Ya habían intentado hacer algo parecido, ¿recordáis? Abraham y Sara con Agar, tratar de ayudar a Dios. Y vimos que no acabó de salir muy bien la cosa. ¿Podría Abraham caer en lo mismo? Bueno, pues como sabemos, hemos leído, Abraham se niega rotundamente a seguir este camino. Ya ha aprendido la lección en este aspecto al menos. Y ahora le dice a su criado de confianza, fijaos, estamos en el versículos 2 al 4, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham insiste, no tomes una mujer de entre los pueblos cananeos. No casarse con una cananea era muy importante, porque Dios había separado a Abraham y a su descendencia de las naciones. Si Isaac se casaba con una cananea, haría peligrar el plan de la redención de Dios. Israel, la nación de Israel, por supuesto, sabe que Dios prohibió casarse con cananeos. Estas palabras les serían familiares porque ellos mismos habían recibido en la ley palabras como no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. A Dios le preocupa que Israel se aleje del único Dios verdadero. Y en parte esta puede ser un poco la preocupación de Abraham. No quiero que mi hijo emparente con una cananea que adora a otros dioses que no son Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Pero muy posiblemente para Abraham el tema parece estar más enfocado en la tierra. Dios me ha prometido esta tierra. Los descendientes de Cam son los cananeos y son aquellos que pueblan la tierra de Canaán, viven bajo la maldición de Dios. Lo vemos en Génesis 9. Y los descendientes de Sem, a los cuales pertenece Abraham, viven bajo la bendición de Dios. Dios había prometido a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverá tu simiente acá, porque aún no ha llegado su colmo, el de los cananeos, su colmo, la maldad del amorreo hasta aquí. Era un pueblo condenado, era un pueblo maldito, era un pueblo destinado a ser desarraigado de la tierra. Por lo tanto, si Isaac va a heredar la tierra, no debe casarse con nadie destinado a desheredar la tierra. Parece lógico, ¿no? Y hermanos, esto, hacemos un breve inciso, nos tiene que llevar a meditar en cuanto a los emparejamientos que hacemos los hijos de Dios con relación al matrimonio, por supuesto. Nosotros vivimos en medio de un mundo
que se nos ha prometido? ¿En una tierra, como vimos la semana pasada, que nos será dada? ¿Una tierra en la que morará la justicia? Esa es la promesa última de las bendiciones de Dios, viviendo en comunión perfecta con Dios en esa tierra de Emanuel. Pero podríamos pensar que, bueno, no pasa nada por emparentar con las personas de este mundo. Hermanos, el matrimonio no es una agencia misionera. Ya lo cambiaré, ya lo convertiré. Es que es muy buen chico, es muy buena chica, pero pertenece a un mundo que no va a heredar esta tierra. Es algo que debemos de tener en cuenta. Dios lo advirtió muy seriamente a Israel. Abraham lo tenía muy claro y el pueblo de Dios debe de tenerlo claro, porque si nos preocupamos por la pervivencia de la Iglesia, aunque esa pervivencia no depende de nosotros, sino de la providencia de Dios, nosotros estamos llamados a que el pueblo de Dios siga siendo pueblo de Dios. Es diferente a aquellos que se encuentran en el punto en el que no son creyentes, están casados y uno de los dos se convierte. Esta es una circunstancia distinta que sabemos por qué Dios ha decretado que sea de esta manera. O cuando uno se casa con alguien que cree que es creyente y con el tiempo descubre que no lo es. Eso también es algo que no sabemos por qué Dios lo ha determinado de esta forma. Pero lo que no debe hacer un hijo de Dios nunca es buscar emparentar con aquellos que no son pueblo de Dios. Abraham lo tiene claro. Porque yo voy a heredar esta tierra y ellos no. Nosotros vamos a heredar este mundo. Y el mundo, o esta sociedad humana alejada de Dios, no. Y es tan importante para Abraham que Isaac no se case con una cananea que hace jurar a su criado: Jehová, Dios de los cielos y por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. ¿Habéis visto qué curioso? Le hace jurar por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Primero alude al Dios del pacto, Jehová, que es el que ha hecho un pacto con él, pero también con el Creador. Abraham exige a su criado que haga este juramento mientras él pone su mano debajo de su muslo, y hay mucha discusión en cuanto a esto. Será una costumbre habitual, etcétera. Hay quien dice que posiblemente se ponía la mano allí porque tenía que ver con la descendencia, porque tenía que ver con la familia, con que continuara la descendencia de Dios, entonces ponías la mano cerca del muslo, que es donde estaban los genitales, que eran los que transmitían la vida. Pero revestía toda la solemnidad del mundo. Este era un pacto sobre la descendencia, sobre la vida y sobre la posesión de la tierra. En ese pacto están relacionadas las promesas de Dios. Sin embargo, el criado inmediatamente vio un problema en la petición de Abraham. Fijaos, versículo 5, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Esta es una buena pregunta. Oye, ¿qué joven querrá dejar a su padre, a su madre, a su familia, su vida, su mundo y seguir un extraño a una tierra lejana para casarse con un hombre desconocido? ¿No es mejor que a lo mejor Isaac se mude allí y así facilitamos un poco las cosas? Sin embargo, de nuevo, Abraham está firme en su decisión de que el sirviente no lleve a Isaac de vuelta a Mesopotamia. Fijaos, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Versículo 6, lo va a repetir también en el versículo 8, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Llevar a Isaac de vuelta a la tierra que Dios, o de la que Dios llamó a Abraham, es negar el llamado de Dios a Abraham y sus promesas de heredar una tierra. Los 60 y tantos años de vida de Abraham y Sara como peregrinos, como forasteros en la tierra, habrían sido en vano. Ahora, después de todo, ¿va a volver mi hijo allí de donde salimos? No. Isaac se va a quedar en su tierra natal, en la tierra de la promesa. La presencia de Isaac en Canaán es un recordatorio constante de la promesa de que Dios le va a dar esa tierra. Así que es una tarea difícil. El criado va a viajar
cerca de 650 kilómetros para encontrar una mujer que esté emparentada con Abraham y que esté dispuesta a volver a Canaán con el criado para casarse con un extraño. ¡Wow! Sin embargo, Abraham asegura al criado en el versículo 7, Jehová, fijaos qué interesante, Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Aquí volvemos a ver la fe de Abraham, pero no es una fe basada en... No es una fe basada en nada, en una suposición, en un deseo más que en una realidad. Abraham sabe que Dios va a enviar su mensajero, su ángel delante de él. El ángel de Dios siempre ha guiado al pueblo de Dios. El ángel de Jehová marchaba delante de Israel, camino de la tierra prometida. Esto era un recordatorio hermoso para Israel, de que esto era una realidad en la providencia de Dios. Dios guía a su pueblo para el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob, Israel y de ahí al mundo. Tú traerás de allí mujer para mi hijo. Y con estas palabras, sonando en los oídos, el criado prepara una caravana de 10 camellos, los carga de provisiones y regalos y sale hacia el lejano país del norte. El narrador describe este viaje de 650 kilómetros, redondeando porque es un poquito más, un viaje que posiblemente era de un mes o mes y medio de duración, lo resume en un versículo. Pero para Moisés, para el narrador, lo importante no es tanto el viaje, sino lo que viene después del viaje. Y llega el criado y dice que, puesto en camino, llega a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. La ciudad tenía el mismo nombre que el hermano de Abraham. El criado se detiene en un pozo que está a las afueras de Nacor, de esta ciudad, y parece que es tarde, pronto va a hacer fresquito y las mujeres van a salir de sus casas para sacar agua del pozo. Quizá una de ellas sea la esposa que Dios ha preparado para Isaac. Pero ¿cómo va a saber el sirviente, el criado de Abraham, qué mujer es? Bueno, nos resulta obvio que el criado es un hombre de oración, porque vemos que ora fervientemente. Versículo 12, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. El criado le ruega al Señor que muestre su misericordia. La palabra en hebreo es gesed, es literalmente amor leal, fidelidad al pacto. El criado sabe que Dios es fiel a Abraham, que su amor es leal y que cumplirá la promesa. Pero ¿cómo va a saber este sirviente cuál es la mujer adecuada? Y se le ocurre pedirle al Señor que le dé una clara señal de orientación. Vemos versículo 14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. ¡Wow! Aquí lo leemos y esto nos puede parecer tan normal. Parece que lo que está pidiendo el criado de parte de la posible futura esposa de Isaac es algo sencillo, es algo sencillito. Bueno, en primer lugar quiero decir que este hombre no es que vacile en su fe. Él ora para poder conocer la voluntad de Dios, que es diferente. Y hermanos, esto es interesante. La oración no siempre es para que Dios conteste una oración o para que Él obre de forma milagrosa mientras nosotros permanecemos pasivos. La oración, hermanos, la oración tiene un propósito. En muchas ocasiones es mostrarnos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Qué debo de hacer yo para cumplir con la voluntad de Dios? ¿De qué manera va a obrar Dios? Todas estas cosas son fundamentales antes de esperar que Dios haga todo el trabajo. Muchas veces nos toca estar quietos y ver que Él es Dios, y otras veces nos toca ver qué hemos de hacer nosotros para cumplir con la voluntad de Dios. O de qué manera podemos identificar aquello que es el camino de Dios. Y esto es lo que está haciendo este siervo. Ahora, ¿reconocerá el criado a la doncella que Dios ha destinado para Isaac? Bueno, con la prontitud con la que ella cumpla con su petición de agua para los hombres y los animales, esto mostrará
si alguna de esas chicas, de esas doncellas, de esas vírgenes es ella. Ahora, ¿qué joven va a ser esa? ¿Qué joven va a ofrecer agua del manantial a un hombre y luego cargar agua suficiente para 10 camellos sedientos? Digo que esto no es cualquier cosa, hermanos. Me gustaría deciros que un camello que ha pasado unos días sin agua, caminando, como solía ocurrir entonces en las caravanas, cuando tiene que reponerse y recuperarse, puede llegar a beber hasta 100 litros de agua. Las antiguas jarras utilizadas para sacar agua no almacenaban más de 10 litros, 11 lo sumo. En otras palabras, esta oferta implica quizás 80 o 100 viajes al pozo y luego al abrevadero. La cosa cambia, ¿no? O sea, que esta agotadora prueba, porque es todo un ejercicio, no solo indicaría a la chica correcta, sino que también revelaría algo sobre su carácter. No solo sería amable, no solo sería hospitalaria, sino que sería bien dispuesta. Y el versículo 15 dice que aconteció que antes que él acabase de hablar, luego veremos que él estaba orando en su corazón, no audiblemente, antes de que él acabara ya la oración, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Antes que él acabase de hablar, Dios contesta la oración del criado. Y Moisés nos lo está diciendo a nosotros. Hermanos, esto no lo sabe todavía el siervo, nosotros sí. De alguna forma Moisés nos está informando al decirnos, Moisés, que Rebeca es sobrina nieta de Abraham. Así que parece que nuestras esperanzas aumentan de que ella sea la destinada, como dice el propio criado, ¿no? La destinada para casarse con Isaac. Y además proporciona una inusual pero importante descripción de este personaje, de Rebeca. Dice que la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Es hermosa como Sara. Es virgen. Y además no había conocido varón. Seguramente Rebeca es la novia prevista para Isaac. Sin embargo, el criado no tiene nada de información. La tenemos nosotros, pero él todavía no la tiene. Excepto que puede ver una chica hermosa. Y mientras el criado la observa, Rebeca baja al manantial, llena su jarro, vuelve a subir, y cuando está a punto de volver a casa, el criado corre y prueba a la muchacha, versículo 17, fijaos, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella responde, bebe, señor mío. Y baja su jarro para darle de beber. Vemos que la mujer es amable, es hospitalaria, pero no ha pasado la prueba, porque no ha dicho bebe y te daré también para los camellos, aún no ha dicho eso. Es el tipo de persona que es complaciente cuando le piden un favor pero no ofrece nada más. ¿Va a pasar por alto los camellos? ¿Qué va a pasar? Bueno, una cosa es dar de beber a un solo hombre y otra muy distinta, agotarse por el bien de sus camellos, ¿no? Que no son suyos, son de otro. Dales de beber tú. Pero entonces escucha las apreciadas palabras del versículo 19. También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¡Oh, esta chica puede ser la elegida! Pensaría el siervo. ¡Puede ser! Y el versículo 20 dice que se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Caramba, la actuación de esta joven supera incluso las expectativas más optimistas, ¿no? Porque no solo lo hizo, sino que lo hizo con prisa. Fijaos, se dio prisa al bajar su cántaro y se dio prisa y vació su cántaro y corrió otra vez al pozo. No fue así, bueno, lo que me espera. Voy a guardar energías. No. Lo hizo con diligencia. De nuevo, Rebeca es amable, Rebeca es dispuesta, Rebeca es hospitalaria. Ahora, esto no quiere decir todavía que sea la escogida. ¿Por qué? ¿Es de la familia de Abraham? El siervo no lo sabe. Versículo 21, el hombre está maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y esta cuestión es clave en esta narración, si el Señor habría prosperado su viaje o no. Si Dios va a hacer misericordia con Abraham, si Dios va a prosperar y bendecir a Abraham con una esposa para Isaac, para que la descendencia continúe, ¿pasará? ¿No pasará? Esta es la cuestión clave. Así que después de darle un pendiente de oro para la nariz y brazalete aún más costoso,
le pregunta directamente en el versículo 23. Y esto cuando lo leía me acordaba de una canción de un grupo, que no voy a citarlo aquí, porque suena muy chistoso. Aquí en España la canción era, algunos se acordarán, ¿y tú de quién eres? ¿Recordáis? ¿Y tú de quién eres? Esto se dice mucho en los pueblos. ¿Y tú de quién eres? ¿No? Bien. Y dice el siervo, ¿de quién eres, hija? Y ella responde, soy hija de Betuel, hijo de Milca, la cual ella dio a luz a Nacor. Bueno, ¿os podéis imaginar? ¿Os podéis imaginar cuando el criado de Abraham se entera de que es una sobrina nieta de Abraham, inclina la cabeza, adora al Señor y dice, versículo 27, ¿veis? Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo otra vez su misericordia, o sea, su gesed, su bondad amorosa, su fidelidad por amor al pacto, guiándome, su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. El sirviente había pedido al Señor que hiciera misericordia con su señor Abraham y ahora confiesa que el Señor no solo ha mostrado misericordia, sino que muestra eso, fidelidad al pacto y verdad. El Señor es fiel en el cumplimiento de las promesas del pacto a Abraham, de que haría de él una nación grande y una bendición a todas las naciones de la tierra. Y el sirviente también confiesa que el Señor lo ha llevado hasta Rebeca. Dice, guiándome Jehová en el camino. De nuevo, estamos viendo toda una serie de pasajes desde hace ya varios capítulos en los que se nos está hablando permanentemente de una cosa. ¿Recordáis? La providencia de Dios. La providencia de Dios en el plan de la redención. El plan de la redención no es nuestro. No lo fabricamos nosotros, no depende de nosotros ni de nuestros esfuerzos carnales, ni de nuestras buenas obras, ni de nuestras buenas intenciones. Depende 100% de la providencia de Dios, de su gracia soberana en la salvación de su pueblo. Y es lo que estamos viendo aquí. El narrador destaca de nuevo, o sea, Moisés, la providencia del Señor en esta búsqueda de una esposa para Isaac. Rebeca es literalmente un regalo de Dios. Es como se suele decir una perita en dulce. Es amable, es dispuesta, es hospitalaria y es familia de Abraham. Es descendiente de Set, pertenece a la línea de la promesa del pueblo escogido de Dios. Y de nuevo, ¿no? Abraham testificó que Jehová enviará su ángel delante de ti, versículo 7 lo hemos visto, y el propio siervo ora en el pozo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, tener hoy buen encuentro. Y ahora el siervo testifica abiertamente, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. En su providencia el Señor ha llevado al siervo a casa de Rebeca, la joven que Dios destinó para que fuera la esposa de Isaac. Hermanos, los que estén pensando en tener pareja en algún momento, en casarse, en formar una familia dentro del pueblo de Dios, las cualidades de la persona son importantes. El carácter de la persona es importante y es algo que debemos de tener en cuenta a la hora de escoger un cónyuge, sea un hombre y sea una mujer. Pero también hay muy buenas cualidades o incluso mejores en personas que no son pueblo de Dios. Aquí el punto determinante, en primer lugar, es si es hijo o hija de Dios, si es de la familia de Dios. O sea, si es de nuestra familia. Y, por supuesto, las cualidades son vitales. Pero, hermanos, las cualidades también, con el tiempo, son moldeadas por la gracia de Dios. Pero eso solo podrá ocurrir en el caso de los hijos de Dios. Nunca en los hijos de este mundo, mientras sigan siendo hijos de este mundo. No lo olvidemos. Sin embargo, si pensamos que ya está todo hecho, también tenemos más obstáculos que superar. Hay más obstáculos que superar. ¿Estará la familia de Rebeca dispuesta a dejarla ir con un extraño para casarse con un desconocido? ¿Y Rebeca misma estará dispuesta a alejarse de su familia para casarse con ese desconocido? Rebeca se da prisa para que su familia sepa del extraño que acaba de conocer en el pozo.
Su hermano Labán, como sabremos más tarde, lo veremos en el capítulo 31, es una persona codiciosa, ya lo sabemos, volveremos sobre este hombre porque es todo un personaje, pero cuando ve el anillo de oro de la nariz y los brazaletes, no puede esperar a que su hermana termine la historia y sale como un tiro, ¡pam!, a ver dónde está este hombre. Corre al pozo, se encuentra al sirviente con los camellos y dice, ¡wow!, solo los más ricos se podían permitir una caravana de 10 camellos. Este es el punto porque se nos matiza lo de los 10 camellos. No veamos un significado simbólico, alegórico, tipológico. Son muchos camellos en aquel tiempo. Y el camello no era tan abundante como pensamos en aquella tierra. Incluso hay estudiosos que durante tiempo dudaban que el Génesis fuera veraz porque hablaba de camellos. ¿No había camellos en aquel contexto? Luego se descubrió que sí. Como siempre, la Biblia tenía razón antes que la arqueología o la historia. Pero 10 camellos era algo complicado de tener, solo los más prósperos se podían permitir esa cantidad. Labán oye esto, ya iremos conociendo a Labán más adelante, y sale corriendo para allí, movido por la codicia y la ambición. Recibe al forastero, como no podía ser de otra manera, con los brazos abiertos, lo lleva a su casa, le quita la carga a los camellos y le ofrece una buena comida. Sin embargo, antes de comer, el siervo tiene las cosas mucho más claras. El criado insiste en contarle a la familia de Rebeca su misión. Tendrá que convencerlos de que dejen a su hermosa hija Rebeca ir con él a una tierra lejana y extranjera para casarse con un total desconocido. Y el sirviente repite casi textualmente las palabras que se nos ha mostrado al principio. Si leéis, es el discurso más largo de todo el Génesis, por cierto, las palabras de este siervo, y se corresponde prácticamente con todos los primeros 10 capítulos. Es como una especie de repetición que puede parecer redundante, pero no. Hay sutilezas, hay matices importantes. Este hombre no solo es un hombre de Dios, no solo es un hombre fiel, no solo es un hombre de oración, también es un hombre perspicaz y sabio. Y es sutil, hace cambios estratégicos no porque mienta, sino porque matiza cosas que van a ayudar a conseguir su objetivo. Astutamente empieza contándoles, fijaos, versículo 35, de la riqueza de Abraham. ¿Habéis visto? Jehová ha bendecido mucho a mi amo, se ha engrandecido, ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor y él le ha dado todo cuanto tiene. Cuidado, cuidado, ¿eh? No va a emparentar con cualquiera, Rebeca. Esto ya era un buen ofrecimiento. Bien. Aquí hay una buena dote de por medio. Al casarse con Isaac, Rebeca iba a compartir las riquezas de Isaac y la familia recibiría esa dote. Luego el criado continúa, ¿bien? Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas del Cananea en cuyo tierra habito, sino que fijaos que qué diferencia. Dice, irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. ¡Wow! No fue del todo así. Abraham dijo, ve a la tierra de mis parientes, ve a la tierra de mis parientes y tomarás mujer para mi hijo. Bien, habló en un sentido más general, pero el criado, conociendo ahora el linaje de Rebeca, dice específicamente y personalmente, irás a la casa de mi padre y mi parentela. Sois vosotros. Parentela más próxima que vosotros mi amo no tiene. Es su hermano. Imaginaos, podría haber ido a casa de un sobrino, podría haber ido a casa de un primo, de un tío. No, no, no. De su tío abuelo. Y Rebeca era su sobrina nieta de Abraham. Y continúa después, ¿no? Versículo 39, y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo y te prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. El criado se las está arreglando todo el rato para repetir la casa de mi padre, hábilmente, y combinar las palabras de Abraham sobre el ángel del Señor, guiándolo con su propia preocupación de que su viaje fuera prosperado. Hace énfasis en la confianza de Abraham y en la suya propia, la del criado, en la providencia de Dios, en la búsqueda de esta esposa. Esto no es una aventura personal, sabemos que Dios lo está guiando. Esto es distinto. Y ahora el sirviente le recuerda los acontecimientos del día, versículo 42 en adelante, si me seguís, dice, llegué pues hoy a la fuente y le dije, el Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que sale por agua, la cual dijere,
dame de beber, te ruego, un poco de agua y de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también tus camellos, sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres, hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio luz a Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné, y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. El criado enfatiza otra vez la guía divina de Jehová, desde su oración junto al pozo para que Dios le prosperara, hasta la prueba que ideó para descubrir si era la mujer que Dios había destinado. Luego el hecho de que Rebeca pasara la prueba con éxito, hasta su acción de dar su acción de gracias final, reconociendo que el Señor, atención, lo había guiado. Y concluye este largo discurso en el versículo 49. Ahora pues, atención, porque aquí está el quid de la cuestión. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Esto es un mensaje intencional. Le está diciendo, Dios ya ha mostrado misericordia hacia mi amo. Ahora, ¿extenderéis vosotros también misericordia? ¿Mostraréis amor leal hacia mi amo? ¿Tratará Labán y Betuel a Abraham como Dios ha tratado a Abraham? ¿Será la bondad divina complementada con vuestra bondad? Si no, no pasa nada. Fijaos que no dice me volveré a mi tierra, dice me iré a la diestra o a la diciendo, me iré a otro sitio de por aquí. Alguien se va a llevar esta bendición, alguien se va a llevar la dote. Y en respuesta vemos a Labán y Betuel que testifican y dicen, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte ni bueno ni malo. Están como diciendo, oye, ¿qué quieres que te diga? Esto es obra de Dios. ¿Qué podemos decir? Claro, no podemos contradecir lo que estás diciendo. Puesto que el Señor ha mostrado su elección sobre Rebeca, que ella era la destinada para Isaac, Labán y Betuel ya no son libres de ejercer su propia decisión. El hermano y padre de Rebeca dice en el versículo 51, he ahí Rebeca delante de ti, tómala, vete, y sea tu mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y al oír esto, el criado se inclina en la tierra ante Jehová y luego entrega regalos costosísimos a la familia, a Labán, a Betuel, a la madre de Rebeca. Y cuando todo ha concluido, venga, ahora sí, vamos a comer. Vamos a hacer banquete, ahora ya está. Bien. Y a la mañana siguiente el criado desea volver lo antes posible a la tierra de Canaán, pero hay otro problema. El hermano y la madre de Rebeca piden un retraso de al menos 10 días. Pero el sirviente insiste en salir de inmediato. Y de nuevo se apoya en la guía de Dios. Fijaos, no me detengáis ya que Jehová ha prosperado mi camino. Esto es obra de Dios. ¿Qué más pruebas queréis? ¿Qué más paciencia hace falta? Esto tiene que tener lugar ya, no podemos demorarlo. Dios ha mostrado el camino a seguir. Y llaman a Rebeca para decidir el asunto. Le tienen en consideración y ella decidirá si se va de inmediato a la tierra de Canaán o se queda otros 10 días en Harán, en Mesopotamia. ¿Cómo responderá? Bueno, le preguntan, ¿irás tú con este varón? Y Rebeca dice, iré. Rebeca es en efecto la novia adecuada para Isaac. Y los parientes de Rebeca no les queda nada más que honrar esta decisión y despiden a Rebeca con la bendición. Y fijaos qué interesante, hermana nuestra, le dice en versículo 60, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Esta bendición es similar, si recordáis, a la que el Señor le dio a Abraham después de el no sacrificio de su hijo Isaac. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Isaac y Rebeca comparten ahora la misma bendición. Sin embargo, a pesar de esto, queda la última pregunta.
¿Aceptará Isaac a Rebeca como su novia? También tendría algo que decir al respecto. Tras 40 años esperando, pues yo creo que parece que era selectivo. Y la escena vuelve a Canaán, de donde es Isaac. Dice que habitaba en el Negueb, y dice el versículo 63 que había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Rebeca aparece a la hora de la tarde, el novio aparece a la hora de la tarde, en el pasaje. Y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Vaya, igual le había hecho gracia a lo lejos. Y el criado había respondido: este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y en aquella cultura la novia usaba un velo cuando se encontraba delante del novio. Es una forma a la que tiene ella al cubrirse de reconocer que quiere emprender un noviazgo con él. Y también era una señal para el propio Isaac. Isaac reconoce que esto viene de Jehová, porque según el versículo 67 que hace, concluyendo: y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La tienda de Sara estaba vacía al principio del relato, ahora está ocupada de nuevo. Ya hay otra vez una madre para Israel. Cuando Israel oyó esta historia, supo que de nuevo su propia existencia estaba en juego. Si Isaac se hubiese casado con una princesa cananea, no habría existido Israel. Si Dios no hubiese guiado al criado hasta Rebeca, no habría existido Israel. Si Rebeca se hubiera negado a ir, no habría existido Israel. Sin embargo, Dios trabajó fielmente a través de las deliberaciones humanas y los argumentos convincentes del siervo para dar vida a su pueblo especial, Israel, una nación santa separada del resto de las naciones. Y todo esto lo obró Dios. Dios no aparece de forma directa en el pasaje, sino que es mencionado constantemente en el pasaje, pero no pensemos por ningún momento que Dios está ausente. Dios está guiando en su providencia y en su amor leal, en su fidelidad y misericordia a Abraham y a su pacto, para que Isaac tenga una novia y esta novia sea Rebeca, la novia prometida. Y a Dios le preocupa la continuidad de la simiente de la mujer. Génesis 3:15, ¿recordáis? Y Dios provee a Rebeca, y más tarde Dios incorporará en su plan providencial las maquinaciones del codicioso Labán, como veremos, y bendecirá a las esposas de Jacob, que eran Lea, Raquel y sus concubinas, con 12 hijos. Y para cuando Jacob y sus hijos se trasladen a Egipto, habrá 70 israelitas, un número perfecto y cerrado que representa a la nación de Israel, la que luego será el gran pueblo de Israel. Siglos más tarde, el Señor también llamó a otra joven, a una virgen, para contribuir con la causa de la simiente de la mujer. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y darás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y como Rebeca dijo: iré, María respondió al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. El hijo que le nació a María, Jesús, fue la simiente de la mujer. A través de Jesús, Dios cumplirá todas sus promesas a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debido a que Dios envió a su Hijo, la puerta de la salvación se ha abierto de par en par, ya no solo para los descendientes carnales de Abraham, para Israel según la carne, sino para el Israel de Dios presente en todas las naciones de este mundo. Para concluir, así como la historia que hemos leído hoy animó a Israel a confiar su existencia al cuidado providencial del Señor, Jesús también anima
a la Iglesia a confiar su existencia a su cuidado providencial. Hermanos, podemos estar hoy en día muy preocupados por las incursiones del materialismo dentro de la Iglesia, de la apostasía, del secularismo, de las divisiones, desde fuera y desde dentro de la Iglesia. ¿Seguirán siendo nuestros hijos y nietos miembros de la Iglesia de Jesucristo? Preguntábamos al principio. Jesús dijo que construiría su Iglesia sobre la roca de la confesión de Pedro. ¿Recordáis? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le promete que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Como prometió a Isaac y como prometió a su esposa, Rebeca, la esposa destinada, poseerían las puertas de sus enemigos. Esto quiere decir que los poderes del Hades, o sea, los poderes de la muerte, es decir, todas las puertas o fuerzas que se oponen a Cristo y a su reino, no van a prevalecer ante la Iglesia. Dios muestra su misericordia, su amor leal al pueblo del pacto también hoy, y lo seguirá haciendo hasta su venida. Nuestra Iglesia local también experimentará, como ha experimentado, pruebas y zarandeos, y los volverá a experimentar. No nos quepa duda. Pero sea que estemos nosotros o estén otros, la Iglesia permanecerá, prevalecerá ante las puertas del Hades. La Iglesia poseerá las puertas de sus enemigos con tal de que sea fiel al Señor. Porque el Señor ha prometido esa fidelidad en su gracia a su pueblo. Por la fidelidad a su pacto, el Señor provee para dar continuidad a la simiente de la mujer. De generación en generación hasta el último día. Entonces, cuando Cristo vuelva, consumará su reino. Los reinos del mundo, dice Apocalipsis, vendrán a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No importa cuán profunda sea la angustia de la Iglesia hoy en día o en el futuro. No importan los problemas que afronte la Iglesia. Podemos confiar en la continua existencia de la Iglesia de Jesucristo por el cuidado providencial de Dios. ¿Por qué? Porque Él es rico en bondad amorosa, en fidelidad a su pacto y en amor y misericordia para su pueblo escogido. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor, venimos ante ti para agradecerte tu misericordia que no cesa, Padre. Te alabamos y te bendecimos por ella. Sabemos que dependemos de ti para todo y que tu Iglesia permanece, tu Iglesia en este mundo y las iglesias locales permanecen por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor leal a tu pacto, Señor, y a aquellos que estamos en ese pacto. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Queremos que tú, Padre, nos muestres esa bondad amorosa diariamente. Sabemos que lo haces, pero ayúdanos a ser conscientes de ella, por favor. Lo necesitamos, porque muchas veces nos olvidamos, pensamos que no eres todo lo justo que eres, que te olvidas de nosotros, que nos abandonas, que no nos tienes en cuenta. Señor, danos arrepentimiento cuando estos pensamientos vengan a nuestra mente, porque no son ciertos. Tú nos amas. Tú has prometido mostrarnos misericordia y prosperarnos hasta el último día. Sabemos que tú cumplirás tus promesas individualmente y como pueblo. Sabemos que por medio de la descendencia prometida, Jesucristo, tú vas a bendecir a la Iglesia y que las puertas del Hades, de la muerte, del infierno y del mal no van a prevalecer sobre ella, Señor. A ti nos encomendamos, porque sabemos que esa obra es tuya en última instancia y nosotros somos participantes por tu gracia en ella. Y también te rogamos por aquellos que buscan pareja, por aquellos que desean casarse. Te rogamos por ellos que tú les des sagacidad para manifestar las cualidades necesarias en buscar una esposa o un esposo que sean aquellos destinados realmente por Dios para poder seguir formando parte del pueblo de la descendencia prometida, Señor, en comunión con otro hijo tuyo o con otra hija tuya. Te lo pedimos todo a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.